buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de matemática para UBA 21. Bueno, nos volvemos a ver después de un montón de tiempo. Perdonen que no pude subir el video la semana pasada, pero la verdad estuve con muy poco tiempo. Pero bueno, voy a tratar de meterle onda, así llegamos con todos los contenidos súper bien para el segundo parcial. Esta semana vamos a ver límites y asíntotas, ¿sí? La idea es que hoy estudiemos el concepto de límites, el concepto de asíntotas. Además hay dos cositas chiquititas que les tengo que comentar de funciones homográficas y racionales, y con esto estaríamos. Entonces, esto sería la unidad, creo que es la 3. Bueno, la idea es que entre dos números reales, o sea, para empezar a estudiar límites, yo tengo que entender que entre dos números reales cualquiera siempre voy a tener infinitos números. No importa qué dos números reales tenga. O sea, entre el 0 y el 1 tengo infinitos números. Pero también entre el 0 y el 1/100avo, por ejemplo. O entre el 0 y 1/1000avo, ¿sí? Esto por ahí lo habíamos visto cuando habíamos visto números reales, pero la idea es que si yo pudiese meterme acá y hacer zoom siempre, no importa qué dos números tenga, yo siempre voy a tener infinitos números en el medio, no importa qué tan chico sea el denominador de esa fracción. Entonces, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque cuando quisiéramos calcular un límite, tenemos que entender al límite como el valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente se acerca a cierto punto, se aproxima a cierto punto. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1. O sea, yo quiero calcular el límite cuando x se va acercando a 1, pero nunca lo toca. O sea, la idea es que x nunca va a valer 1, sino que yo estoy fijándome a cuánto se acerca la función cuando mi variable independiente se acerca a, en este caso, 1. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos un límite, siempre y cuando ese límite exista, lo que puedo hacer es reemplazar a x por el número al que tiende en la función y obtener el valor. ¿Sí? Y ahora tenemos que ver a qué nos referimos con que ese límite exista. Entonces, antes de pensar en calcular un límite, yo tengo que entender cuál es el concepto de aproximarme por izquierda o por derecha a un límite. Perdón, no a un límite. Yo quiero acercarme por izquierda o por derecha a un valor para calcular el límite. Entonces, fíjense. Yo me quiero acercar al valor de x igual a a por izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo tengo el límite cuando x tiende a por izquierda de la función, lo que busco es a qué valor se acerca mi función, que es la que está representada en verde, cuando los valores de x se acercan a este valor a. ¿No? Y si decimos que se acercan por izquierda, decimos que se acercan desde la posición de ser apenas más chico que el valor a. ¿Sí? O sea, estamos diciendo, este es 1, que nos acercamos desde valores más chicos, o sea que el valor que yo estoy buscando va a ser 0,9999, etcétera. ¿Sí? O sea, lo que yo estoy buscando es calcular cuánto vale la función cuando mi x se acerca a 1, pero sin llegar a ser 1 nunca. ¿Sí? Se acerca por izquierda, se acerca siendo más chico que 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se acerca por derecha? Bueno, se acerca siendo más grande que 1. ¿Sí? En vez de tener el 0,9999, etcétera, tengo el 1,000001. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a si yo me aproximo por izquierda o por derecha, el valor del límite puede cambiar. En este caso, el valor del límite es igual cuando yo me aproximo por izquierda o por derecha. Entonces, cuando el límite tiende a un valor real y los límites por izquierda y por derecha coinciden, decimos que ese límite existe. Después, ¿qué es lo
que pasa cuando un límite o un valor de x no tiende a un número real, sino que tiende a infinito. Infinito, como tal, no es un número. X tiende a infinito. Infinito como tal no es un número, sino que es un concepto matemático que nos habla de un valor que es muy muy grande. O sea, mucho más grande, o en realidad mucho más chico. ¿Sí? Cuando hablamos de mucho más chico, hablamos de un número en módulo muy grande, pero de valor negativo. Entonces este infinito va a ser un valor muy muy grande o muy muy chico, y no siempre va a representar el mismo número. Es un número cualquier, o sea, es un número mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. ¿Sí? Entonces, este concepto nos va a servir para trabajar ciertos límites que no se van a acercar a un número real, sino que se van a acercar a un número mucho más grande o mucho más chico de lo que nos podamos imaginar. Les resalto que un número, un valor, no es infinito, sino que tiende a infinito. De la única forma en la que vamos a hablar de infinito, y vamos a, entre muchas comillas, operar con infinito, va a ser siempre en el contexto de trabajar con límites. Entonces, yo puedo operar, y hago énfasis en las comillas porque no son operaciones de verdad, puedo operar con infinito y puedo tener algunas indeterminaciones. Si yo tengo dos números muy grandes y los sumo, el resultado va a ser otro número muy grande. ¿Sí? O sea, si yo tengo un número mucho más grande de lo que me puedo imaginar y lo sumo con otro número mucho más grande de lo que me puedo imaginar, el resultado va a ser un número mucho más grande de lo que me puedo imaginar. Mismo si tengo un número muy chico y le resto otro número, o en realidad le sumo otro número negativo, el resultado va a ser menos infinito. Si yo a cualquier número real, ¿sí? Fíjense que yo puse acá que A pertenece a los reales y A es distinto de 0, si a cualquier número real le sumo infinito o le resto infinito, el resultado va a ser más o menos infinito. Después, si yo multiplico a un número real por más o menos infinito, el resultado va a ser más o menos infinito, siempre y cuando este número real sea distinto de 0. ¿Sí? En realidad, perdón, me voy a corregir. No es que el resultado va a ser, sino que el resultado va a tender. Porque la idea es que estamos multiplicando un número A por un valor que tiende a más o menos infinito. Pero yo sé que ustedes me entienden lo que quise decir. Cualquier duda igual me dejan en los comentarios, si no. Entonces, si yo agarro un número real distinto de 0 y lo divido por un número muy grande, mucho más grande de cualquier número que yo me pueda imaginar, el resultado va a tender a 0. Ojo, no va a ser 0, va a tender a 0. ¿Sí? Y si yo divido a un número por otro número que, de nuevo, tiende a 0, porque no estamos hablando, o sea, no existe un número que sea, o sea, yo no puedo dividir por 0, porque no sería una operación permitida. Entonces, si yo divido a un número por otro número que es muy chico que tiende a 0, el resultado también va a ser más o menos infinito. O sea, cuando yo opere, lo que voy a tener que tener en cuenta es respetar la regla de los signos y que todas estas operaciones se hacen en el contexto de límite. Bueno, aún en el contexto de límite hay algunas operaciones que no podemos resolver, ¿sí? Que son las que llamamos indeterminaciones. La idea es la siguiente: si nosotros tenemos dos números muy muy grandes, que no necesariamente son iguales, porque de pronto uno podría estar al cuadrado y otro elevado a otra potencia o multiplicado por otro número, ¿sí? Cuando yo tengo dos números que son muy muy grandes, la diferencia entre ambos no va a ser algo que yo pueda calcular, porque ¿cómo sé yo si el primer infinito es más grande que el segundo o el segundo es más grande que el primero? Entonces, eso va a ser una indeterminación. Yo no voy a poder resolver el límite trabajando con infinitos. Mismo si tengo infinito sobre infinito,
si tengo 0 sobre 0, o sea, perdón, no 0 sobre 0 porque yo sé que no puedo dividir por 0, sino que es un número que tiende a 0 dividido otro número que tiende a 0. Y lo mismo si tengo un número que tiende a 0 multiplicado por un número que tiende a infinito. ¿Sí? Todas estas operaciones yo en primera instancia no puedo saber, o sea, no puedo calcular el límite. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular algunos límites también para entender cómo trabajamos con estas operaciones y cómo hacemos para calcular estos límites. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un gráfico y me dan la gráfica de la función y me piden que calcule los límites. ¿Sí? Me dicen el límite de la función, o sea, la gráfica creo que no era necesaria, podríamos haber calculado los límites sin recurrir a la gráfica, pero bueno, está bueno para ver qué es lo que sucede en cada caso. Me piden que calcule el límite de la función (4 sobre x cuadrado menos 4) cuando x tiende a un número de valores. Yo para simplificar un poco las cosas, el resto se los dejo que hagan ustedes, les voy a hacer infinito y vamos a hacer, bueno, en realidad estamos haciendo casi todos, excepto el 0, que el del 0 es bastante fácil porque les va a dar -1, por eso tampoco tiene sentido hacerlo. Bueno, me dicen que queremos el límite cuando x tiende a -2 más, ¿sí? Entonces si a mí me están diciendo -2 más, me están diciendo que tiende a 2 por derecha, que es un número que es apenas más grande que -2. ¿Sí? Acá hay un menos, por las dudas. Lo voy a dibujar un poquito mejor. Es un número que es apenas más grande que -2. Y me dicen que este número apenas más grande que -2, que x tiende a este valor que es apenas más grande que -2. Entonces, ¿cómo sé cuál va a ser el límite de esta función? Bueno, tengo que fijarme a qué valor se aproxima este denominador y a qué valor se aproxima toda la operación. Entonces, cuando x tiende a -2 por derecha, fíjense que -2 por derecha es un número que es apenas más grande que el -2. Pero cuando estamos hablando de números negativos, en valor absoluto, y resalto el en valor absoluto, este número va a ser más chico que 2. O sea, si yo me acerco por derecha a este valor, el valor que voy a tener va a ser -1,9999, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo eleve este valor al cuadrado, el signo no me va a importar y me voy a quedar con un número que va a ser infinitesimalmente más chico que 4. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo con un número que es apenas más chico que 4, y si no me creen, hagan 1,99 en la calculadora, o hagan 1, y la cantidad de 9 que puedan poner elevados al cuadrado, y van a ver que el número nunca llega a ser 4. ¿Sí? Siempre va a ser apenas más chico que 4. Entonces, si este número es apenas más chico que 4, la diferencia entre 4 apenas más chico y -4 va a acercarse al 0. ¿Sí? Pero se va a acercar por izquierda. Este valor va a ser apenas más chico que el 0. Y eso es fundamental, porque si ese valor es apenas más chico que el 0, es negativo. Entonces, cuando yo divida 4 por un número que tiende a 0, pero es negativo,
el resultado me va a dar menos infinito. ¿Qué es lo que pasa cuando el límite, cuando x tiende a menos 2, es por izquierda? Yo tengo el límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda, va a ser 4 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver este límite? Bueno, fíjense lo siguiente. Cuando x tiende a 2 por izquierda, va a ser un número que va a ser infinitesimalmente más chico que 2. O sea, va a ser menos 2,00000, etcétera, 0,1. ¿Sí? Es un número que es apenas más chico que 2, pero en valor absoluto es apenas más grande. Entonces, cuando yo haga este número al cuadrado, el resultado va a ser un número que tienda a 4 por derecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo a 4, a un número que es apenas más grande que 4, le resto 4, el resultado va a ser apenas más grande que 0. ¿Sí? Entonces, si el resultado es apenas más grande que 0, este límite tiende a más infinito, porque divido un número positivo por otro número positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense gráficamente, cuando yo me aproximo por izquierda al valor menos 2, la función se me va al menos infinito. Y cuando yo me aproximo por derecha, cuando yo me aproximo por izquierda, la función se me va al más infinito. Y cuando yo me aproximo por derecha, la función se me va al menos infinito. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 por derecha de 4 sobre x al cuadrado menos 4? Bueno, fíjense que cuando x tiende a 2 por derecha, ¿sí?, estamos hablando de un número que es apenas más grande que el 2. Y no solo es más grande que el 2, en términos de cómo está ordenada la recta, sino que en términos absolutos también. O sea, porque en módulo un número que esté a la derecha del 2 positivo es más grande que el 2. Entonces, si este número es más grande que el 2, es 2,0000000, etcétera, 1, este número, cuando lo eleve al cuadrado, va a ser apenas más grande que 4. Entonces, esto va a ser apenas más grande que 0. Por lo tanto, cuando haga 4 dividido un número que es apenas más grande que 0, el resultado va a ser más infinito, porque el que es apenas más grande que 0 es positivo, ¿sí? Recuerden que en el 0 cambia el signo. Si yo estoy a la izquierda del 0, el signo es negativo, y si yo estoy a la derecha del 0, el signo es positivo. Entonces, el mismo análisis tienen que hacer para calcular el límite cuando x tiende a 2 menos, que ese se los dejo para que hagan ustedes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo calculamos el límite de la función cuando x tiende a más o a menos infinito? Bueno, voy a hacer un análisis bastante parecido, solamente que voy a utilizar estas reglas de operaciones con límites que habíamos calculado antes. O sea, yo sé que el límite cuando x tiende, supónganse que agarramos más infinito, el límite cuando x tiende a más infinito de 4
dividido x al cuadrado menos 4 va a ser igual a algún valor, ¿no? Entonces, si x tiende a más infinito, x al cuadrado va a tender también a más infinito. ¿Sí? Y si yo a más infinito le resto 4, sigue siendo más infinito, porque más infinito es un número tan grande que no me lo puedo imaginar. Entonces 4 dividido un número muy muy grande, mucho más grande de lo que me puedo imaginar, me va a dar un número cuyo valor se acerque muchísimo a 0. Entonces el resultado de este límite va a ser 0. ¿Sí? O sea, piensen que si ustedes dividen un número por otro número que es enorme, el resultado se va a ir acercando a 0. Y si no se lo acuerdan por eso, pueden pensarlo en el contexto de estas operaciones con infinito. ¿Sí? Estaba por preguntar si habían podido copiar. Y es como, pueden pausar. Bueno. Me piden que calcule los siguientes límites, entonces directamente para calcular cualquiera de estos límites, lo que tengo que hacer es reemplazar por el valor al que tiende x en la función y calcular. ¿Sí? Siempre tengo que estudiarlo por izquierda o por derecha, porque puede ser, en ninguno de estos casos va a suceder, pero puede ser que yo tenga algún valor. Por ejemplo, si a mí me piden calcular, les doy un ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x, el límite por derecha va a existir, pero el límite por izquierda no va a existir. Porque estamos hablando de, o sea que tendríamos adentro de la raíz un número negativo, y yo sé que eso es una operación no permitida. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, los límites por izquierda o por derecha, no sé si en la mayoría de los casos, pero en muchos de los casos que vamos a estudiar en esta materia, a mí me gustó más, los límites por izquierda y por derecha van a coincidir. En otros casos no. Entonces, ¿qué es lo que pasa si volvemos para atrás? Había algunas operaciones que no podíamos determinar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos alguna indeterminación o alguna operación en la que no podríamos calcular el límite? Bueno, tenemos que salvarlo, ¿sí? Tenemos que calcular el límite a pesar de esa operación que no podemos resolver. Entonces, yo tengo que buscar hacer determinadas operaciones que no modifiquen el valor de mi función, ¿sí? O sea, operaciones neutras. Por ejemplo, si yo a una función le sumo y le resto 1, no le hice nada. Si yo multiplico y divido por el mismo número, no cambié nada. Si saco factor común, no cambio nada. ¿Sí? Entonces, salvando indeterminaciones, yo voy a poder calcular límites que de otra forma no podría calcular. Y en esta materia no vamos a ver tantas formas de salvar límites, solo 3, que van a ser sacar factor común, factorizar y multiplicar o dividir por el conjugado. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tener que aprender es cómo salvar estas indeterminaciones, y uno de los primeros métodos que vamos a ver es el de factorizar. ¿Cuándo voy a factorizar? Voy a factorizar si x tiende a un número que está excluido del dominio. Recuerden que ¿cuáles van a ser los números que están excluidos del dominio? Y en el caso de una división, yo puedo tener una operación no permitida cuando el denominador es 0. Entonces las raíces del denominador van a ser puntos que van a estar excluidos del dominio. Entonces, si x tiende a un número que está excluido del dominio y la indeterminación que obtengo es 0 sobre 0, y les resalto esto y les digo que esto es súper importante porque siempre se tienen que fijar que tengan una indeterminación antes de empezar a salvarla, porque por ahí no es necesario. Pero si x tiende a un número que está excluido del dominio y tengo una indeterminación 0 sobre 0, puedo salvar a esa indeterminación factorizando al numerador y al denominador. O sea, voy a convertir al numerador y al denominador
a un producto entre dos factores para ver si puedo sacarme de encima eso que hace que el numerador y el denominador sean 0. Entonces vamos a verificar cuánto vale el límite, a ver si lo podemos resolver así nomás. Cuando x tiende a 2, ¿sí? No me aclaran si es por izquierda o por derecha, pero cuando x tiende a 2, 2 al cuadrado va a tender a 4, 4 menos 4 tiende a 0. Ups, ya vamos mal. Y 2 al cuadrado tiende a 4, más 2 tiende a 2, menos 6, o sea, x al cuadrado más 2 tiende a más 6, menos 6 tiende a 0. Tengo 0 sobre 0. No sé cómo voy a poder resolverlo. Bueno, tengo una indeterminación. Para salvarla voy a factorizar al numerador y al denominador. ¿Sí? Entonces, para factorizar al numerador en este caso, o sea, hay un montón de formas de factorizar. Si no conocen muchas, les recuerdo que en el video de operaciones les explico un par, les explico la diferencia de cuadrados, les explico también el binomio de un cuadrado, hay un par para que puedan chusmear ahí. Entonces, si tengo x al cuadrado menos 4, es lo mismo que tener x al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es lo mismo que tener x menos 2 por x más 2. Ya factoricé el numerador y ahora voy a factorizar al denominador, que el denominador es una cuadrática, bueno, los dos en realidad son cuadráticas, ¿no? Y yo podría factorizarlo utilizando la resolvente, ¿no? Utilizando que A es igual a 1, que B es igual a 1 y que C es igual a menos 6. ¿Por qué? Porque cuando esto es igual a 0, estas serían las raíces y yo puedo factorizarlo escribiéndolo como... O sea, escribiendo al denominador como x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la resolvente, que la voy a hacer con calculadora. Tengo ese privilegio. Igual ustedes no se acostumbren a hacerla con calculadora porque como bien ya saben, todo parece indicar que los finales van a ser presenciales. Entonces van a tener que saber cómo hacer estos cálculos a mano, así que no se acostumbren a la cálculo. Bueno, tengo que x menos 2 por x menos menos 3, o sea, x más 3, va a ser el denominador factorizado, ¿no? Entonces, si yo reemplazo por los valores factorizados, voy a tener que el límite de x al cuadrado menos 4 dividido x al cuadrado más x menos 6 cuando x tiende a 2 va a ser igual a x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2 por x más 3. Y fíjense que acá puedo sacarme de encima eso que me molestaba. Porque x menos 2 dividido x menos 2 se me cancelan. Recuerden que cuando tenemos operaciones de multiplicación podemos cancelar. Y eso era lo que hacía que este límite me dé 0 sobre 0. Entonces, cuando me saqué ese problema de encima, salvé la indeterminación y listo. O sea que esto me va a quedar como x, cuando x tiende a 2, 2 más 2 es 4.
Y cuando x tiende a 2, 2 más 3 es 5. O sea que el resultado de este límite es 4/5. Y listo. ¿Sí? Entonces, recapitulando, si tenemos una indeterminación 0 sobre 0, cuando el x tiende a un número excluido del dominio, factorizo al numerador y al denominador y me fijo que puedo cancelar. Otro tipo de indeterminación que podemos tener es la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Sí? Cuando tenemos una indeterminación infinito sobre infinito, o sea que x tiende a infinito y nos da infinito sobre infinito, lo que voy a hacer es sacar factor común en el denominador y en el numerador del valor de x con mayor exponente. ¿Sí? Entonces, si yo saco factor común, ¿sí? Lo voy a hacer acá parte de arriba, yo tengo x cubo menos 4 y quiero sacar el x cubo para afuera. En otras palabras, voy a estar sacando x cubo para afuera y eso significa que voy a estar dividiendo a cada uno de los términos de esta operación por x cubo. ¿Sí? Para que cuando yo quiera revertir esto me quede igual a como la tenía originalmente. Entonces, x cubo dividido x cubo va a ser 1 y menos 4 dividido x cubo va a ser, 4 dividido x cubo va a ser 4 dividido x cubo. ¿Sí? Lo mismo con x cuadrado. Si yo quiero sacar factor común, voy a tener que x al cuadrado menos x menos 6 es igual a x al cuadrado por 1, porque x al cuadrado dividido x al cuadrado es 1, menos x dividido x al cuadrado es 1 sobre x, y menos 6 sobre x al cuadrado. Una aclaración, me olvidé de verificar que esto en efecto se trate de una indeterminación antes de empezar con todo esto. Si es una indeterminación, primero porque los inventé yo estos ejercicios y verifiqué que sean indeterminaciones, y también fíjense, yo tengo infinito menos 4 dividido infinito menos 6. O sea que tengo infinito sobre infinito. ¿Ok? Bueno. Entonces, tengo mis indeterminaciones, ¿sí? Yo sé que voy a tener el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de x al cubo por 1 menos 4x al cubo dividido x al cuadrado por 1 menos 1 sobre x menos 6 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto así, puedo cancelar el x al cuadrado con parte del x al cubo. ¿Sí? Y fíjense que cuando hacemos tender a infinito ahora la x, 4 sobre x al cubo tiende a 0. 1 sobre x tiende a 0. Y 6 sobre x al cubo también tiende a 0. Entonces fíjense que tenemos x, que tendía a infinito, por 1. Porque cualquier número menos un número que tiende a 0, va a tender a ese número, ¿no? Entonces voy a tener infinito por 1, o en realidad un número que tiende a infinito por un número que tiende a 1, dividido un número que tiende a 1. Entonces el resultado de este límite va a ser infinito. ¿Sí? Y les hago después ahora una pequeña modificación. ¿Sí? O sea, el resultado de este límite es más infinito.
¿Sí? Respeten siempre la regla de los signos. Una pequeña modificación podríamos hacer que en lugar de tener, o sea, esto es para mostrarles otro ejemplo de cómo esto les puede dar un valor numérico. En lugar de tener x al cubo menos 4, tuviésemos x al cubo menos 4 dividido x al cubo menos x menos 6, o sea, si tuviésemos cubo en el numerador y en el denominador, entonces cuando hiciésemos esto de salvar el límite, ¿sí? O sea, si yo evalúo acá, obtengo infinito menos infinito, eso no cambió. Pero cuando saco factor común, me hubiese quedado x al cubo acá, ¿no? Y este x al cubo yo lo hubiese podido cancelar directamente con todo este x al cubo. Entonces el resultado me hubiese dado 1 sobre 1, me hubiese dado que el límite tiende a 1. Prueben en hacerlo ustedes a ver si les sale. Entonces, el último tipo de indeterminación con el que vamos a trabajar va a ser cuando tengamos raíces, o sea, cuando tengamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, donde lo que me molesta está dentro de una raíz. Entonces, cuando tengamos este tipo de indeterminaciones, vamos a salvar multiplicando y dividiendo por el conjugado, ¿sí? Entonces, al multiplicar y dividir por el conjugado, vamos a utilizar la diferencia de cuadrados para sacarnos de encima la raíz. ¿Qué es el conjugado? Es el valor de a más b, o sea, perdón, si yo tengo al valor de a más b, su conjugado va a ser a menos b, o sea, van a ser los mismos valores con el signo contrario, ¿sí? Y si yo multiplico por el conjugado, voy a tener, o sea, voy a poder aplicar la diferencia de cuadrados. Ahora, si yo multiplico por un número, tengo que dividir también por ese número porque yo lo que busco es no cambiar cuál es mi operación. O sea que voy a tener el límite cuando x tiende a 3 de la raíz de 3 menos la raíz de x dividido x al cuadrado menos 9 y multiplico y divido por el conjugado. De nuevo, antes de empezar con el límite, tengo que verificar que se trate de una indeterminación 0 sobre 0, si no, no tiene sentido. Fíjense que cuando x tiende a 3, voy a tener la raíz de 3 menos un número que tiende a la raíz de 3, el numerador va a tender a 0, y voy a tener 3 al cuadrado tiende a 9, o sea, perdón, un número que tiende a 3 al cuadrado tiende a 9, menos 9 tiende a 0. Entonces, verifique que tengo una indeterminación 0 sobre 0, puedo aplicar este método. Entonces, a mí me interesa el conjugado, no me interesa el conjugado de x al cuadrado menos 9, me interesa el conjugado que tiene la raíz, que es el que me molesta. Entonces, si yo tengo una resta entre dos números, el conjugado va a ser la suma de esos dos números, mientras que si tuviese la suma, el conjugado sería la resta. Entonces, vamos a tener 3 menos, la raíz de 3 menos la raíz de x por la raíz de 3 más la raíz de x, ¿sí? Y a esto lo voy a dividir por la raíz de 3 más la raíz de x, porque recuerden, quiero multiplicar y dividir por el mismo número, ¿sí? Entonces, cuando multiplico y divido por el mismo número, voy a llegar a que tengo el límite cuando x tiende a 3 de, cuando multiplico estos, voy a obtener una diferencia de cuadrados, o sea que voy a tener la raíz de 3 al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado, ¿sí? Y esto va a estar dividido x al cuadrado menos 9 por
perdón, esto era la raíz de 3 más la raíz de x, ¿no? Y ahora, siempre y cuando mis valores de x sean mayores que 0, y como yo digo que tienden a 3, está todo bien, son mayores que 0, yo voy a poder cancelar las raíces con los cuadrados, ¿sí? Entonces, voy a tener que el límite cuando x tiende a 3 de 3 menos x sobre x al cuadrado menos 9 por raíz de 3 más x va a ser lo que yo busque, ¿no? Perdón, raíz de 3 más raíz de x. Ahora, ¿resolví el problema? No, porque si ustedes se fijan, si siguen reemplazando, 3 menos 3, o en realidad 3 por un número que tiende a 3, es 0. Dividido un número que tiende a 3 al cuadrado, que es 9, menos 9, es 0. O sea, yo no me saqué todavía el problema de encima. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que factorizar al x al cuadrado menos 9 para ver si puedo lograr cancelar con el 3 menos x y así salvar la indeterminación. Entonces, x al cuadrado menos 9 es igual a, de nuevo, esto ya lo vimos, x al cuadrado menos 3 al cuadrado, o sea que voy a tener x menos 3 por x más 3. Entonces, ¿lo puedo cancelar? Todavía no, porque fíjense que yo tengo el límite cuando x tiende a 3 de 3 menos x, y 3 menos x no es ni x menos 3 ni x más 3. Entonces voy a tener que acomodar a este 3 menos x para que se parezca a x más 3 o x menos 3 y así poder cancelarlo. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo? O sea, no sé por qué pregunto. Me causa gracia esto. Bueno, ¿estarían de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, pausen y escríbanme en los comentarios. Pero ¿estarían de acuerdo conmigo que 3 menos x equivale a decir menos x más 3? ¿No? Y si saco factor común menos para afuera, obtendría menos x menos 3. ¿Sí? Saqué el menos para afuera, ¿no? Entonces, ahora sí tengo algo que puedo cancelar, porque tengo menos x menos 3 dividido x menos 3 por x más 3 por la raíz de 3 más la raíz de x, y cancelo el x menos 3 con el x menos 3. Entonces, finalmente, voy a tener el resultado de este límite. El numerador va a tender a menos 1. Este número va a tender a 6. Y este número va a tender a la raíz de 3 más la raíz de 3, que es lo mismo que 2 veces la raíz de 3. ¿Sí? O sea que voy a tender a 1 sobre 12, porque es 6 por 2, raíz de 3. ¿Sí? Lo hago de nuevo por las dudas que alguien se haya perdido en el camino. O sea, tengo la raíz de 3 más la raíz de 3 es 2 veces la raíz de 3. Tengo 6 por 2, raíz de 3. Entonces, 6 por 2 es 12. ¿Sí? Tengo 12 veces la raíz de 3. Bueno. Listo. Terminamos con el último. Vamos ahora, antes de pasar a la parte de asíntota, ya se está haciendo un poquito extenso el video, pero bueno.
Antes de pasar a la parte de asíntotas, vamos a resolver algunos pequeños ejercicios de parciales / finales. Fíjense lo siguiente. Me piden que calcule el siguiente límite e indique la respuesta correcta. Les voy a dar unos segunditos para que me digan si esto lo resolvemos mediante multiplicar y dividir por el conjugado. No. Muy bien, si dijeron que no, si dijeron que sí, vean lo siguiente. Este límite no va a tener una indeterminación. Entonces, si este límite no tiene una indeterminación, no tiene sentido que yo hable de salvar una indeterminación que no existe. El recurso de multiplicar y dividir por el conjugado es para salvar indeterminaciones. Entonces, fíjense que me dicen que tengo x tiende a infinito, ¿sí? Entonces, queremos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 3x menos 3. La raíz de x al cuadrado más 3x menos 3. La raíz de x al cuadrado más 3x va a ser siempre positiva, ¿sí? Entonces, ya podría descartar el valor b que me dice que todo este límite tiende a menos infinito, porque no hay chance de que una raíz me dé menos infinito. Entonces, x al cuadrado, un número cuando x tiende a infinito, va a tender a infinito. Si yo a eso le sumo 3 por x, que también va a tender a infinito, voy a tener que adentro de la raíz tengo otro número que tiende a infinito. Y la raíz de un número que tiende a infinito va a ser infinito. Entonces, si tengo infinito menos 3, la respuesta es más infinito. ¿Sí? Ahora, acá sí tenemos un límite donde hay que multiplicar y dividir por el conjugado. Porque fíjense que tenemos el límite cuando x tiende a 7 de 2 menos x menos 3, de la raíz, perdón, de menos... De nuevo, el límite cuando x tiende a 7 de 2 menos la raíz de 7 menos 3 dividido de x al cuadrado menos 49. Entonces, la raíz de x menos 3 va a ser 7 menos 3, 4. O sea, un número que tiende a 4, ¿no? La raíz de un número que tiende a 4 es un número que tiende a 2. 2 menos un número que tiende a 2 va a tender a 0. Igual que un número que tiende a 7 al cuadrado es un número que tiende a 49. Menos 49 tiende a 0. O sea, tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Donde además tenemos una raíz. O sea, sabemos que tenemos que multiplicar o dividir por el conjugado. Pero ¿cuál es el conjugado? Si tengo dos restas ahí adentro. Bueno, fíjense que yo voy a considerar a todo lo que está dentro de la raíz como un todo, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo busque el conjugado de adentro de esto, porque justamente esta raíz es la que me quiero sacar de encima. Entonces el conjugado por el que tengo que multiplicar y dividir va a ser 2 más la raíz de x menos 3. ¿Sí? Ojo con poner la raíz de x más 3, porque si yo pusiera acá la raíz de x más 3 ya no podría multiplicar estos dos y sacarme de encima la raíz. ¿Sí? Este es el conjugado. Si yo lo pusiera en términos de a menos b por a más b, yo diría que a es 2 y b es raíz de x menos 3, todo junto. Entonces, voy a tener esto por 2 más raíz de x menos 3 dividido 2 más raíz de x menos 3. Entonces, cuando digamos multiplico, llego a que 2 por 2, o sea 2 al cuadrado es 4, más la raíz de x menos 3 al cuadrado
va a ser x menos 3 solamente si x menos 3 es mayor que 0. Como x tiende a 7, x menos 3 va a ser mayor que 0. Y a esto, acá, perdón, me estaba olvidando de algo importante. Siempre cuando hacen una operación de límites tienen que poner que es el límite. Todas mis evaluaciones de matemática, de análisis, siempre me pasaba lo mismo. Me olvidaba de poner el límite y tenía que escribirlo así al costadito para que no me pongan mal. Bueno, entonces tenemos el límite de 2 al cuadrado menos la raíz de x menos 3 al cuadrado. Y de nuevo dijimos que cancelábamos el cuadrado con el cuadrado, siempre y cuando x menos 3 sea mayor a 0, dividido x al cuadrado menos 49 por 2 más raíz de x menos 3. Bueno, sigo teniendo la indeterminación, porque fíjense que si yo resuelvo, voy a tener 2 al cuadrado menos x menos 3. 2 al cuadrado es 4. Menos x menos 3. Si yo distribuyo este menos, voy a tener 4 menos x más 3. Entonces, 4 más 3 es 7. Tengo 7 menos x. De nuevo lo mismo. 7 menos un número que tiende a 7, dividido 7 al cuadrado menos 49, o en realidad un número que tiende a 7 menos 49 al cuadrado. Un número que tiende a 7 al cuadrado menos 49 me va a dar 0. Entonces, de nuevo lo mismo que antes. Tengo que primero reordenar esto, ¿sí? Que va a ser exactamente igual que antes. Voy a tener x menos 7. Después, sacar factor común. Sacar factor común no. Factorizar x al cuadrado menos 49, que lo puedo factorizar con la diferencia de cuadrados. O sea que voy a tener x menos 7 por x más 7. Esto es porque, de nuevo lo mismo. Es todo exactamente igual a lo que veníamos haciendo. X al cuadrado menos 9 es igual a x al cuadrado, x al cuadrado menos 49 es igual a x al cuadrado menos 7 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, puedo cancelar el x menos 7 y me queda finalmente algo que puedo resolver. ¿Sí? Me queda 14, o sea, me queda el límite cuando x tiende a 7 de menos 1 sobre x más 7 por 2 más raíz de x menos 3. Entonces, x menos 3 tiende a 4. La raíz de 4 tiende a 2. 2 más 2 tiende a 4. X más 7 tiende a 14. 14 por 4, o en realidad un número que tiende a 14 por un número que tiende a 4, tienden a 56. Entonces el resultado de este límite va a ser menos un 56avo. ¿Sí? Bueno. Otra de las cosas por las que vamos a tener que estudiar los límites va a ser para entender la continuidad en una función partida.
Recuerden que las funciones partidas eran las funciones donde yo tenía distintas definiciones de la función de acuerdo a los valores de x. Entonces, para que una función partida sea continua, el límite cuando x tiende por izquierda y por derecha al punto donde está esa partición, al punto donde cambia la función, ese límite tiene que existir. ¿Qué quiere decir que ese límite exista? Si recuerdan la definición de que un límite existe, habíamos dicho que el límite existe solamente cuando el límite tiende a un valor real y coincide por izquierda y por derecha. Entonces, para que la función sea continua, el límite tiene que existir, y para que el límite exista, tiene que tener el mismo valor por izquierda y por derecha. Entonces, si yo quiero saber el valor de k perteneciente a los reales para que la función, que es menos 2x más 1, si x es menor o igual a menos 1, y menos kx más 5, si x es mayor a menos 1, sea continua en x igual a 1, yo lo que necesito es que los límites coincidan. Entonces, calculo el límite del que tengo todos los datos, ¿sí? Yo puedo calcular el límite, ¿sí? Cuando el límite de menos 2x más 1, cuando x tiende a menos 1, y fíjense, si yo quiero los x menores o iguales a menos 1, quiero el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando calculo este límite, obtengo que el valor es 3, si no me equivoco. A ver, menos 2 por un número que tiende a menos 1 va a ser 2. O sea, un número que tiende a 2, perdón. Más un número más 1, porque no es un número que tiende a 1, sino que es 1. Un número que tiende a 2 más 1 me va a dar un número que tiende a 3. Entonces yo ya sé que el límite vale 3, ¿sí? Y tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de menos k por x más 5 este límite tiene que ser igual a 3, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es directamente decir que menos k por menos 1, ¿sí? Porque es el número al que tendería x, más 5 tiene que ser igual a 3, ¿sí? Y despejo de acá, puedo pasar el 5 restando, esto me queda como menos 2, menos k por menos 1 es igual a menos 2, paso el menos 1 dividiendo, se me cancelan los signos, paso el signo menos, vuelvo a recuperar entonces, o en realidad más fácil podría haberlo hecho, podría directamente haber dicho que menos k por menos 1 es menos por menos más, esto va a ser k, entonces k va a ser igual a menos 2. Me estaba por ahogar zarpado en un vaso de agua. Entonces, k es igual a menos 2, ¿sí? Encontré el valor de k que hace que esta función sea continua en x igual a 1. ¿Cuándo tengo una asíntota vertical? Si mi valor de x tiende a un valor que está excluido del dominio, o sea, si mi x tiende a un a que no pertenece al dominio, y la función tiende a más o menos infinito, digo que tengo una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Va a ser una recta vertical a la que la función se aproxime, pero no la toque. O sea, las asíntotas son rectas a las que la función se aproxima, pero no las toca. Y tengo tres tipos de asíntotas: vertical, horizontal u oblicua. En esta materia vamos a ver solo vertical y horizontal, no vamos a ver oblicua, ¿sí? Entonces, la ecuación de esta asíntota va a ser x igual a con a perteneciente a los reales, ¿sí? Cuando
tengo una asíntota horizontal? Cuando un x tiende a infinito y la función tiende a un número, la función se aproxima a un número sin tocarlo, y ese número pertenece a los reales, tengo una asíntota horizontal en y igual a a. Siempre lo mismo, la función se aproxima a un valor pero no lo toca. Entonces vamos a ver gráficamente y vamos a ver analíticamente qué es lo que significan estas asíntotas, ¿no? Fíjense que gráficamente podemos ver que tenemos una asíntota vertical que va a ser la violeta en y igual a 3, que vemos que es una asíntota a la que la función se aproxima pero nunca la toca. Mientras que la asíntota vertical también, una recta vertical a la que la función se aproxima pero no la toca. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esas asíntotas. Hagamos de cuenta que no vimos el gráfico, ¿no? Y que queremos saber cuáles son estas asíntotas. Bueno, para calcular las asíntotas verticales, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es el dominio, ¿sí? Porque tengo que hacer tender a mi función a esos puntos excluidos del dominio. Entonces, el dominio de mi función va a ser todos los reales menos el menos 1. ¿Por qué? Porque cuando x vale menos 1, yo estaría dividiendo por 0 y eso es una operación no permitida. Entonces, el dominio van a ser los reales menos el menos 1. O sea que yo puedo calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda de 1 sobre x más 1 más 3 y ver cuánto me da, ¿no? Entonces, cuando x tiende a menos 1 por izquierda, tengo un número que va a ser, en el denominador, apenas más chico que 0, ¿no? O sea, menos 1 por izquierda, un número que es más chico que el menos 1, o sea, su valor absoluto va a ser más grande que el 1, más 3, o sea, perdón, de nuevo, 1 sobre menos 1 más 1, esto va a tender a 0 menos, ¿sí? O sea, un número más chico que menos 1 más 1 me da un número más chico que 0. 1 sobre un número más chico que 0 es menos infinito, porque por la regla de los signos, 1 sobre 0 menos va a ser menos infinito. Más 3 me sigue dando menos infinito. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha? Bueno, de nuevo, 1. Igualmente, ya con solamente tener este límite de un lado, tengo una asíntota. Tengo 1 sobre x más 1 más 3. Entonces, si esto tiende a menos 1 por derecha, menos 1 por derecha más 1 va a tender a 0 por derecha. 1 sobre 0 por derecha, o en realidad 1 sobre un número que tiende a 0 por derecha, va a tender a más infinito, más 3 va a seguir siendo más infinito. Entonces tengo una asíntota vertical en x igual a menos 1. Y una asíntota vertical voy a tener cuando tenga el límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 sobre x más 1 más 3. Entonces, x más 1 va a tender a más infinito. 1 sobre infinito va a tender a 0, más 3 tiende a 3. ¿Sí? Y el límite, cuando x tiende
a menos infinito de 1 sobre x más 1 más 3 también tiende a 3, ¿sí? Porque esto tiende a menos infinito, todo esto tiende a 0, 0 más 3 tiende a 3. Entonces tengo una asíntota horizontal en y igual a 3, que era con lo que habíamos empezado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado de las asíntotas? Bueno, fíjense que lo que yo estoy diciendo, que cuando, o sea, fíjense que yo digo, cuando x toma valores muy grandes, la función se va aproximando al 3, pero nunca va a tocar al 3, ¿sí? Y cuando x toma valores parecidos al menos 1, la función se va hacia más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una vertical y una horizontal. Puedo tener solo una vertical y no horizontal. Puedo tener solo horizontal y no vertical. Puedo tener, por ejemplo, hay algunas funciones que las vamos a ver más adelante cuando veamos exponencial y logarítmica, pero podemos tener una asíntota horizontal de un lado y ninguna asíntota del otro. O sea, hay muchas posibilidades que las vamos a ir viendo caso a caso. Bueno, y me pide que halle si existen asíntotas horizontales y verticales para las siguientes funciones. Entonces, de nuevo, el análisis que tengo que hacer es lo que acabo de hacer, ¿sí? Tienen que buscar los valores que hagan que el denominador sea 0 y a partir de esos valores determinar cuáles son estas asíntotas, ¿no? Entonces, fijémonos en este caso, ¿sí? Porque puede pasar que no tengamos asíntotas. Yo tengo el límite cuando x tiende a algo de x menos 1 dividido x al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces yo tengo dos posibilidades. Que x sea 1 o que x sea menos 1, ¿sí? Fíjense que esto va a ser 0 cuando x sea igual a 1, despéjenla si no me creen, y cuando x sea igual a menos 1. Entonces yo tengo dos posibles asíntotas, ¿sí? Vamos a empezar con que x sea igual a 1. ¿Sí? Acá no me voy a gastar en hacerlo por derecha y por izquierda. Perdón, cuando x es igual a menos 1 no me voy a gastar en hacerlo por derecha. En realidad debería. Bueno, retiro lo dicho, vamos a hacerlo por derecha y por izquierda. Cuando x es igual a menos 1 por derecha, lo que yo voy a tener es menos 1, menos 1, menos 2, o sea, todo esto va a tender a menos 2, ¿sí? Y en el caso de menos 2 no me importa si es por derecha o por izquierda porque no me va a cambiar el signo. Pero menos 1 al cuadrado, si es por derecha, es más chico que 1, ¿sí? Entonces, menos 1 al cuadrado menos 1, esto tiende a 0 por izquierda. Menos por menos es más, entonces todo esto va a tender a más infinito, ¿sí? O sea, de nuevo, repito el análisis. Esto es muy parecido al uno de los primeros problemas que resolvimos hace como una hora. De nuevo, yo tengo x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tengo x al cuadrado, si yo tengo menos 1 mayor, tengo menos 0,999, etc. Cuando yo lo elevo al cuadrado, me va a quedar un número más chico que 1 positivo. Si yo le resto 1, me queda un número más chico que 0. Menos por menos es más, un número real dividido un número que tiende a 0 me da más infinito. ¿Qué es lo que pasa con el límite cuando x tiende a menos 1 menos?
De nuevo lo mismo, yo tengo x menos 1 dividido x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y voy a tener menos 1 es menos 2. O sea, yo tengo acá en el numerador un número que tiende a menos 2. Y en el denominador, un número que es más chico que menos 1, cuando lo eleve al cuadrado, me va a dar un número que sea más grande que 1. ¿Sí? Entonces, un número que sea más grande que 1, menos 1, me va a dar un número que sea más grande que 0. ¿Sí? Entonces, si yo divido menos 2 por un número que es más grande que 0, el resultado me va a dar menos infinito. Entonces, tengo asíntota vertical en x igual a menos 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el otro valor excluido del dominio? ¿Qué es lo que pasa cuando x tiende a 1? ¿Sí? Que acá sí es lo mismo si lo hago por izquierda o por derecha. Fíjense, yo tengo el límite cuando x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 tiende a 1. Entonces, cuando yo trato de resolver este límite, voy a llegar a que tengo una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Y les hago una aclaración, o sea, acá les digo, yo sé de antemano, porque ya veo que por ahí me terminan preguntando cómo sé que es lo mismo hacerlo por derecha y por izquierda. En realidad lo estoy haciendo para ahorrar tiempo. Ustedes podrían hacerlo por derecha y por izquierda y van a ver que van a llegar al mismo valor. ¿Sí? Yo ya sé cuánto da, por eso sé que va a ser lo mismo. Entonces, ya es tarde. Tengo x menos 1 dividido x al cuadrado menos 1. Cuando trato de resolver este límite, tengo 1 menos 1, o sea, un número que tiende a 1 menos un número menos 1, tiende a 0, dividido 1 menos 1, de nuevo me queda 0 sobre 0. O sea que factorizo esto, puedo usar una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 1 al cuadrado, y o sea, me saco encima la indeterminación. ¿Sí? X menos 1 se cancela con x menos 1 y tengo 1 sobre x más 1. O sea que este límite tiende a un medio. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces, asíntota vertical tengo una sola, porque si este número tiende a un valor determinado, lo que va a pasar es que cuando x valga 1, como que la función se va a saltar ese pedacito. Ahora las grafico cuando terminamos y les muestro cómo queda. Nada más. Después, estudio la existencia de asíntotas horizontales planteando el límite de esta función, x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, cuando x tiende a más o a menos infinito. ¿Sí? Tengo que hacer por separado qué es lo que pasa cuando x tiende a más infinito y qué es lo que pasa cuando x tiende a menos infinito. La realidad es que en las funciones, o sea, en las únicas funciones donde va a haber alguna diferencia van a ser las que tengan raíces, porque no, o sea, lo que está dentro de la raíz no puede ser menos infinito, entonces puede que alguno de los límites no exista. En las que tengan logaritmos, también lo mismo, exponenciales, pero bueno, acá en las homográficas está todo bien con eso, ¿sí? Entonces, resuelvo este límite y veo que tengo una indeterminación, porque fíjense que tengo infinito sobre infinito. Entonces, ¿cómo puedo hacer para salvarla? Bueno, puedo sacar factor común, x en el numerador y x cuadrado en el denominador. Voy a tener el límite
cuando x tiende a más o menos infinito de x, tengo x por 1 menos 1 sobre x dividido x al cuadrado por 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces, 1 sobre x tiende a 0. 1 sobre x cuadrado tiende a 0. X se me cancela con el x cuadrado. X tiende a infinito, más o menos infinito, no me importa. Entonces voy a tener un número que tiende a 1 en el numerador dividido un número que tiende a infinito, porque infinito por 1 es infinito. ¿Sí? Entonces el resultado va a ser un número que tienda a 0. O sea que voy a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Ok? Bueno. Este es un problemita. Acá hay un par de problemas de parcial y final. ¿Sí? Esto se está haciendo eterno. Quiero dormir. Bueno. Me piden calcular los valores de a y b pertenecientes a los reales que aseguren que esta función solo tiene una asíntota vertical en x igual a 6. ¿Sí? Entonces, para calcular un valor de b perteneciente a los reales y que esto tenga una asíntota vertical en x igual a 6, cuando yo reemplace a x por 6, esto me tiene que quedar igual a 0. Entonces ahí tengo una pista de lo que tengo que hacer para encontrar, para empezar a encontrar estos valores, ¿no? ¿Por qué? Porque las asíntotas verticales eran los valores, las voy a tener cuando yo haga tender a la x a un valor excluido del dominio y la función tienda a más o menos infinito. Entonces, si yo quiero tener una asíntota vertical en x igual a 6, tengo que tener un valor excluido del dominio en x igual a 6. Entonces voy a querer que x al cuadrado menos 5x más b sea igual a 0 cuando x es igual a 6. ¿Sí? O sea, voy a querer que 6 al cuadrado menos 5 por 6 más b sea igual a 0. Despejo b. Fíjense que tengo 6 al cuadrado es 36. Menos 5 por 6 es 30, si no me equivoco. Es 30. 36 menos 30 es 6. Si paso el 6 restando, obtengo que b es igual a menos 6. ¿Ok? O sea, tengo que f de x va a ser igual a x más a dividido x al cuadrado menos 5x menos 6. Ahora el tema es el siguiente. Yo quiero que la asíntota vertical en 6 sea única. Entonces, si yo quiero que la asíntota vertical en 6 sea única, yo quiero en la otra raíz, porque esta es una cuadrática que va a tener dos raíces, quiero que en la otra raíz a sea, a yo quiero que en la otra raíz encontrar un número que me genere una indeterminación 0 sobre 0 para poder salvarla factorizando y cancelando. Entonces,
busco cuáles son las raíces de este polinomio y lo factorizo para poder cancelar con x más a. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar las raíces de este polinomio, tengo que x al cuadrado menos 5x menos 6 es igual a 0, o sea que a es igual a 1, b es igual a menos 5 y c es igual a menos 6, me va a dar dos raíces que van a ser estas dos raíces van a ser 6, que ya la conocía, y menos 1. ¿Sí? O sea que esto se puede reescribir como x más a sobre x menos 6 por, tengo x menos 6 por x más 1. Entonces, si yo quiero que estos valores se cancelen, a tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, no que se cancelen en cualquier momento, ¿no? Sino que se cancelen cuando yo esté calculando el límite, cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Que sería la otra posible asíntota. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me pueden escribir. ¿Sí? Después me piden que decida cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Bueno, y fíjense que me dicen, no tiene asíntota, tiene una asíntota vertical en tal, tiene una asíntota vertical en tal y tiene una asíntota horizontal en tal. Lo que tengo que hacer directamente es calcular cuáles son las asíntotas de esta función, que este se los voy a dejar, ya estoy muy cansada, se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Y este también es bastante parecido, que me piden calcular el valor de la constante a si se sabe que el límite cuando x tiende a 2 de a más x por x menos 2 es igual a 7, perdón, dividido x al cuadrado menos 4 es igual a 7. Entonces, lo que tienen que hacer es reemplazar, o sea, si el límite cuando x tiende a 2 me da 7, lo que voy a querer hacer es reemplazar y que me quede a más 2 por x por 2 menos 2 dividido x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado menos 4. El tema con esto es que antes tengo que salvar la indeterminación, porque fíjense que si lo resuelvo así, directamente tengo 0 sobre 0 y no es algo que pueda resolver. Entonces, primero tengo que salvar la indeterminación y para eso el numerador ya está factorizado, tengo que factorizar al denominador. Voy a tener el límite cuando x tiende a 2 de a más x por x menos 2. Ya sabemos de memoria cómo factorizar a x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 sería x menos 2 por x más 2. Y esto es igual a 7. Yo quiero esto. Ahora sí, x menos 2 se me cancela con x menos 2. Y ahora sí puedo ir a despejar, porque ya no tengo una indeterminación. Entonces voy a tener que a más 2 dividido 2 más 2, que es 4, tiene que ser igual a 7. ¿Sí? Paso el 4 multiplicando. 7 por 4, 28. Menos 2, que pasa restando, me deja que a va a ser igual a 26.
¿Sí? Bueno. Dos cositas y terminamos. No, que estas son dos cosas más teóricas que tienen que tener en cuenta. Que es que las funciones homográficas son funciones de expresiones con x en el denominador. Las funciones homográficas por lo general tienen asíntotas verticales y horizontales. Y la imagen de esta función se va a calcular excluyendo a las asíntotas horizontales. ¿Sí? O sea, la imagen de la función va a ser todos los reales menos las asíntotas horizontales. La función radical va a ser una función de una raíz. ¿Sí? Entonces, tengo que ver si las raíces son pares o impares. Para una raíz con un exponente impar, el dominio y la imagen son todos los reales. Ahora, para una raíz con exponente par, la imagen va a ser mayor a 0, o sea, obviamente si no tengo nada más adentro de la raíz, ¿no? Y vale para cualquier exponente par. ¿Ok? La parte de la raíz siempre tiene que ser positiva para calcular la imagen. Entonces, bueno, clase larga, intensa. Nada. Bueno, clase larga, intensa. Gracias por venir. Nada, si les gustó el video y si me quieren ayudar, pueden compartirlo, pueden seguirme en Instagram, pueden suscribirse a mi canal y también pueden invitarme un cafecito, que es una manera muy elegante de pedirles dinero. Así que nada, nos vemos probablemente la próxima semana. Voy a comprometerme a hacerlo para la próxima semana con funciones trigonométricas. Y por más que todo el mundo odie ese tema, a mí me encanta, así que les invito a suscribirse y estar atentos a ver cuándo publico ese video. Nos vemos. Gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!